Bueno, entonces ahorita llegando a la casa pongo el link y subo el de hoy. Como quieras, si entras al primero, en ese mismo canal está el de ayer. Bueno, déjenme inicio la grabación acá. ¿Tienen dudas de lo de ayer? No sé si se alcanza a ver de allá para acá, ¿sí se ve? Ok. Y aquí ya también. Increíble. Este es verde oscuro. No, sí, yo tengo. Ya soy una señora porque ni siquiera sabía que era. No, porque. Que no sabía que era. Suele pasar con las generaciones. ¿Eh? Suele pasar. Recuerdo que mis sobrinitos que tienen 2 o 3 años o 4 ya usan TikTok y yo sé cómo se usan. Entiendo eso. Sí, sí, no sé qué rollo con ciertas cosas. Entonces ayer nos habíamos quedado en que la topología de... Ahí está. Bueno, no sé si se puede. Un kilómetro de distancia. Pero siempre está esa silla por si te quieres sentar ahí. Ok, entonces ayer estábamos con topología de subespacio. Y era que tuviéramos un espacio topológico y un subconjunto, entonces era X. Y un subconjunto aquí. Ah, y entonces todos los abiertos, no sé si se... Tengo que empezar porque es más libros. Todos los abiertos de A se iban a ver como intersecciones de abiertos en X con A. Entonces la topología que hereda se dice así. La topología que hereda A es aquellas intersecciones de tal manera que U es abierto en X. Y entonces uno pudiera preguntarse, bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa si X ya tiene una base? El que tenga una base quiere decir que yo a todos los abiertos de X pues los puedo formar con átomos más pequeños. De hecho, tal vez se ve. Entonces, si esos átomos más pequeños, pues intuitivamente me van a ayudar a formar los abiertos de la intersección. Entonces dices, bueno, yo puedo generar, si quisiera generar la base, pensando en que si B es base de tau X, pues generar una base pero para el conjunto A y que este sea pues igual, intersecciones de los átomos con el conjunto A. Entonces sería B intersección con A
de tal manera que B viva en la base. Entonces, la pregunta sería si B sub A es base para tau A. O sea que si con estos básicos, si con estas intersecciones yo puedo formar los abiertos de la topología subespacio. Esa sería una pregunta. Entonces, recordemos que una base genera una topología si solo si se cumple lo de que para cada abierto y para cada punto existe un básico que está dentro del abierto y que contiene al punto. Entonces aquí realmente hay dos preguntas. Primero, ¿es una base? Y segundo, ¿lo que genera esta base es igual a la topología que genera esta base o es diferente? ¿Es una topología más grande? ¿Es una topología más pequeña? ¿O qué está pasando? Entonces... ¿La razón de pronto se genera también la misma topología? Sí, la pregunta es si genera la misma topología o no. Ok, entonces primero vamos a ver que sí es una base y luego vamos a ver qué genera la topología en cuestión. Entonces, los axiomas de base pues son dos. Nada más que sería una base para tau A, entonces mi conjunto sería A. Entonces aquí sería para toda X en A. Existe un elemento que lo voy a poner así, elemento de la base, de tal manera que X pertenezca a ese X. Ok. Lo que yo sé es que B es base de tau X. Entonces, como X vive en A, o sea, me estoy tomando un puntito aquí, pues vive en X. Entonces, sea X en A. Esto implica que X está en X, y como B es una base para X, existe un básico de tal manera que X pertenece a B. Ahora, X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, X pertenece a la intersección. Y como los elementos de esta base son precisamente intersecciones de básicos con A, pues ya vive aquí. Entonces C es igual a esa B intersección con A. Pregunta para los de atrás, ¿hasta dónde ven? ¿Este ya no? Yo veo hasta donde dice CA, X y no. Hasta aquí. De hecho es por la pantalla, si la gira... No, pero está grabando. Ah, sí, cierto. ¿Esta? Esta pantalla de ahí. Ah, pero la podría recorrer. Ah, bueno. O sea, pero la cámara no está ahí, ¿no? La cámara está en La cámara está aquí y la cámara está aquí ahora que sea youtuber. ¿Ahí? ¿Mejora? Ahora él no ve. Sí, ya. Ok.
Y ahora puedo poner esta acá. Desde diferentes ángulos se puede hacer una edición acá bien chida. Lástima que no sé editar. No, se sobreponen y se cortan pedazos de uno de otro. Se dejan los huecos ahí donde están. Ok. Entonces ya puedo borrar la línea. ¿Y hasta dónde ven ahora? Hasta abajo todo. Ahora sí se ve hasta abajo. Ahí Tienes que escribir en apenas. la pared, sí. ¿Sí? Por eso lo manejo para que fuera. Si no, como que ya me dicen y ya escribo más arriba. Ok. Entonces la primera propiedad sí se cumple, ¿no? Vamos a ver qué pasa con si tengo dos básicos. O sea, un básico 1, un básico 2 y un puntito aquí en medio. Yo quisiera encontrar un básico 3 que estuviera dentro de la intersección. Pero estos básicos están en esta base. Entonces vamos a hacer la 2. Bueno, sí, yo creo que sí cabe. Vamos a tomar C1 y C2 dentro de esta base. Entonces, como está dentro de esta base, pues debe de tener la forma que tiene esta base, que sería un B1 intersectado con A y un B2 intersectado con A y B1, B2 viven en B. Ahora, si X vive en C1 intersección C2, pues vive aquí y vive aquí. Pero si vive aquí, pues vive aquí y vive acá. Y vive aquí y vive acá. Entonces X pertenece a B1, a B2 y a A. Ok. Eso significa que X pertenece a B1 intersección B2. Ahorita la A no importa tanto. Pero como B es base, pues existe un B3. O sea, estos C realmente son intersecciones. O sea, pensando que A viene por aquí. Esto es A. Y son intersecciones de básicos. Este C1 pues es la intersección de un básico con A, pensando que este es B1, B2, y esta es la intersección de un básico. Y este es A. Cuando lo intersecto, pues nada más me queda esta manchita. Pues X vive aquí adentro, pero estos son básicos, pues debe haber un básico aquí adentro. De B3, de B. O sea, como B es base, existe B3 en B, de tal manera que, voy a ponerlo aquí, ¿sí se ve? Que X vive en B3 y B3 no se sale de B1 inter B2. Pero como X también vive en A, si intersecto cada uno de estos con A, pues ahí va a tener a X. Y entonces X vive en B3 inter A contenido en B1 inter B2 inter A. Y este de aquí es C1 intersección C2. Entonces este sería mi C3. Encontramos un C3,
Como es un básico intersectado con A, este vive en la base A y está contenido en C1 intersección C2. Perdón. Ah, ya sé qué podemos hacer para ti. Podríamos poner la silla. Y ya te puedes sentar aquí, si no se te hace muy... ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, está bien. Entonces, esta base, o sea, estas intersecciones realmente forman una base. Como forman una base, generan una topología. La pregunta es si generan la topología con la que empecé o no. O generan una más grande, o generan una más chica, o qué. Entonces, no sé si ya, me dicen si ya puedo borrar. Y por lo tanto, vea si es una base. Ahí está. Ok. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bueno. Pues entonces la siguiente pregunta es, ya sabemos que esto está bien escrito, sí es una base, y la otra es, bueno, lo que genera será igual a esta con la que empecé, o es más grande o es más chica. Voy a borrar para tener más espacio. Entonces, a ver. Perdón. X tiene una topología. Esta topología tiene una base. Y luego tenemos A, contenida en X. Esta tiene una topología. Y ya. Ahora, de esta base generamos B sub A. B sub A son, bueno, estos son todos los abiertos intersectados con A, de tal manera que U es abierto en X. Estos son todos los básicos intersectados con A, de tal manera que B es básico. Esto me genera una topología . Esta topología, ¿cómo se ven los abiertos? Pues como tengo una base, son elementos, son uniones arbitrarias de elementos de la base. Porque estos son los átomos para esta topología. Entonces estos de aquí se ven como uniones arbitrarias de C sub alfa, de tal manera que C sub alfa pertenece a esta base para todo alfa. Entonces, aquí quisiera preguntarme si estos dos son iguales a 1. Bueno, pues primera cosa. Vamos a agarrar un elemento de aquí y a desarrollarlo y a ver qué sale. ¿Okay? Entonces, sea U elemento de la topología generada por la base BA. Entonces U se ve como una unión de C sub alfa, donde C sub alfa pertenece a los básicos.
entonces C sub alfa se tiene que ver como los elementos de estos básicos, que son básicos intersectados con A. Y aquí cada B alfa, pues es un básico. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir a ver qué da. U se ve como la unión de los C alfa, que es B alfa intersectado con A. ¿Y qué le puedo hacer a la intersección? Tengo la unión de esta intersección. Como este no depende de alfa, lo puedo sacar de la unión, no es distributivo. Entonces esto es lo mismo. Intersectado. Pero estos son uniones de básicos. Y los básicos son los átomos, o sea, son los pedacitos que al unirlos me dan elementos de esta topología. Entonces, este pertenece a tau X. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Que U se ve como un conjunto que pertenece a tau X intersectado con A. Un conjunto que pertenece a tau X intersectado con A. Ah, pues tiene esta forma, tiene que estar aquí. Entonces empecé aquí y terminé acá. Ok. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Vamos a ver qué pasa con la otra contención. ¿Me puedo regresar? Si empiezo con alguien aquí, pudiera usar casi el mismo, la misma, ¿cómo? Secuencia de ideas. O sea, a ver, voy a tomar un elemento aquí y a ver qué pasa. Entonces, al estar en tau sub A, se debe ver como algo de esa forma. Entonces, U se ve como un V intersectado con A, donde V pertenece a la topología en X, o es un abierto en X. Ahora, lo que yo sé es que B es una base y este es un abierto. Pero este abierto, pues está formado por o sea, por uniones de elementos de la base, como los átomos chiquitos. Entonces, esta es la unión de B alfa intersectado con A. Bueno, aquí. Que no puedo hacer como en línea que nada más lo cortaba y lo pegaba. O es igual a la unión de los B alfa intersectado con A y B alfa pertenece a B para todo alfa. Y otra vez puede ser exactamente lo mismo. Aquí saqué la A, allá la voy a meter. Entonces esta es unión y cada uno de estos pues pertenece a BA. Entonces es una unión de elementos de esos básicos, pues tiene que estar en la topología que generan esos básicos. Entonces las topologías son la misma.
dudas. A ver si no hablé mucho. Esto ya, esto ya. Así. Ok. Entonces, para ver ejemplos, voy a borrar un poquito aquí para tener más claridad. Entonces va a dar lo mismo si ustedes quieren agarrarse todos los abiertos intersectados con A o si quieren agarrarse uniones de básicos intersectados con A. Esto genera a esta topología y esta topología es igual a esta. Entonces, por ejemplo, a ver. Solo para tener una idea mental, podemos pensar en X que sea R2, A que sea el 0,1, cruce el 0,1. Y entonces los abiertos de R2 se ven así. Cuando lo intersecto con A, estos van a ser abiertos. Los abiertos pueden ser de dos formas. Uno es que toquen a A, pero que se queden con la orilla. O sea, los abiertos van a ser de este estilo. Y esto sí está. O que al intersectarlos me quede por dentro. Los abiertos sean así. Esos son los elementos de tau A. Ahora, si lo queremos ver con básicos, pues los básicos de R2, bueno, hay dos dependiendo de la métrica. Si tenemos la topología usual, podemos agarrar la métrica euclidiana, entonces serían así, circunferencias, o podemos usar rectángulos, dependiendo de lo que decidan ustedes, la métrica que escojan, incluso rombos o bueno, todas esas métricas generan la misma topología, pero los básicos aquí entonces serían intersecciones de circunferencias con, o sea, pensando en que venían por acá, o circunferencias. Esos serían los básicos en A con la topología de subespacio. ¿Okay? Usualmente cuando el subespacio tiene esta forma, o sea, tiene casi la misma forma que los básicos, pues escogemos básicos que se parezcan. Si escogemos esta métrica, pues los básicos serían así. Rectángulos que tengan la orilla o rectángulos que estén aquí. Entonces, estos son elementos de BA y estos son uniones de este tipo de elementos. Así se ven los abiertos como manchitas y los básicos o los átomos se ven como... Aquí esto lo puedo ver como uniones de rectángulos. En R3 podemos pensar en la esfera, por ejemplo.
igual a R3 y A que sea la esfera de radio 1 y centrado en el 0. A ver si me sale. Más o menos. Pues por ejemplo, si aquí agarramos la métrica euclidiana e intersectamos esferas con esferas, ¿qué me queda? Entonces, si intersectamos algo así con esto. Ojo, la esfera está rellena, la morada, pero la negra está... es el puro cascarón. Todos los de norma 1. Sí, ahorita. Sí. Cuando a una esfera la intersecto con otra, lo que me quedan son tipo circunferencias, pero pegadas. Como algo así, ¿no? Pero circular. Como que siendo Así. Sí. Esos serían los básicos como subespacio de R3. Y bueno, si tengo una manchita en R3, así como que con forma, cuando lo intersecte pues me va a quedar una manchita, pero que forma, pues se ve en 3D. Ok. Ay. Bueno. Esto ya. Entonces aquí, recordando un poco de cálculo en varias variables. Este no era. Sería imaginarse de tarea moral X es igual a R3 y A son todos esta parametrización es 2 más coseno de 2 pi t coseno de 2 pi s dos más coseno y seno de 2 pi t. Donde S y T se mueven en el 0,1. ¿Se acuerdan qué es eso? Parametrización. ¿De qué? ¿Qué superficie es esa? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Es el toro. O sea, lo que dice es que el radio varía entre 2 y coseno de 2 pi t. El coseno es del menos 1 a 1, entonces este varía de 1 a 3. Este también varía de 1 a 3. Entonces estás aquí. Es 3, 1. Bueno, está un poco desproporcionado, pero... Ajá. Este de aquí te dice cuánto mide el radio. El radio 1. Y este de aquí te dice el radio grande. Entonces está girando alrededor de el eje Z. Es X. Y luego ya de aquí todo denigra porque siempre... Este
algo que va girando así. Entonces viene por detrás y luego por delante. Entonces, y este es y luego le borras las líneas que no te sirven. Es que está desproporcionado. Esa es la circunferencia, la vas girando. Sí, depende de que tengan buena imaginación. Cuando el dibujante no es tan bueno. Entonces giran y te queda una donita. Pues cómo serían los abiertos ahí, por ejemplo. O en las superficies que ustedes vieron en cálculo de varias variables, cómo serían los abiertos con la topología de subespacio. Que se dibuja y que se pinta. Y como tienen básicos, pues también cómo son los básicos en esa topología. Como que ya tiene muy buena perspectiva. ¿Quién tú? No, usted. Ah. O sea, no. O sea, sí es. Te quedó bien checote. No, Bueno, no, lo que está- teníamos antes era que yo le dejaba picado así a la tableta y solito se hacía la circunferencia. Y ya no me tenía que preocupar. Bueno, entonces tenemos, regresando a lo que vimos las clases anteriores. Dado un subespacio tenemos su topología. Si tenemos una base, tenemos la base para la topología de subespacio. Y lo que vimos también fue la topología producto. Entonces, ¿cómo se ajusta? ¿Cómo sería una pregunta ahora que tenemos subespacios y topologías productos? Entonces, sí. Entonces, aquí podemos empezar a mezclar porque decimos, a ver, imagínate que tienes X, un espacio topológico. Y en X tienes A, que tiene su topología como subespacio. Ahora, imagínate que tienes Y con su topología. Y tienes un subespacio con la topología de subespacio. Ahora está X cruz Y con la topología producto. Y está aquí contenido A cruz B, que tiene la topología de subespacio. Y aquí ya empieza todo a denigrar porque dices, ahora qué tal que hago la topología producto de A cruz B. O sea, una es como subespacio, como subespacio de X cruz Y, o la topología de A cruz B, pero producto. ¿Esas dos topologías serán iguales? ¿O una es más grande que otra? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo dijo ahí? ¿Una es la del subespacio? Ajá, una es la de subespacio, como subespacio de la topología producto de X cruz Y. O sea, tiene la topología producto. Y esta como subespacio de esta topología. Ahora, estos dos También tienen su topología, entonces pues independientes tienen su topología producto. Entonces, ¿qué onda con estas dos topologías? ¿Son iguales? ¿Una es más grande que otra? ¿Por qué empezamos a hacer esto? O sea, como que
realmente lo que uno empieza a hacer en topología es un montón de construcciones y luego dices, si tiene sentido, o sea, si es compatible con lo que empecé a construir antes, las bases son compatibles si las restringo o no. Las bases van a ser compatibles si hago el producto o no. Como que uno quisiera que todo funcionara bonito. Pues vamos a ver, ¿no? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿O hay alguna duda? Entonces, bueno, a ver, veamos. Esta topología producto tiene una base, ¿no? Tiene la base del producto, que son U cruz V, donde U abierto en X, V abierto en Y. Entonces, al tener una base, por lo que acabamos de ver, como subespacio, esta tiene una base. Entonces, déjenme, antes de hacer dibujos, empezar a sacarle todo lo que podamos. La topología de A cruz B como subespacio tiene una base, le voy a poner A cruz B. Aquí le tengo que poner como subespacio para que no se confunda. Entonces, como subespacio, pues tiene que ser básicos intersectados el subespacio. O sea, son cruz V intersectados con A cruz B. Ahora vamos con la topología producto. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, U abierto en X, V abierto en Y. ¿Cómo se ve la base para la topología producto en A cruz B? ¿Qué vimos ayer? ¿Cuál era la base para la topología producto? A ver, adecúen lo que está ahí arriba, que es la base para la topología producto, pero para A cruz B. ¿Qué me quedaría? U intersección A, cruz, en B. Ajá, sí. Tienen que ser productos cruces de abiertos, pero en A y en B. O sea, lo voy a poner así como C cruz D, donde C es abierto en A y D es abierto en B. Pero, ¿cómo son los abiertos en A? Pues como decía Miguel, todo abierto en A tiene que ser U intersectado con A, cruz, V intersectado con B, con U y V abiertos. En X y Y. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de colección y este tipo de colección? Intersección de productos y producto de intersecciones. Ajá, ¿cómo son entre ellos? ¿Hay alguna contención? ¿No son comparables o son iguales?
a hacer un dibujo. No pensemos en que sean, simplemente son conjuntos. Estamos U cruz UV, U cruz V, A cruz B. Entonces, bueno, es mejor ponerlo con otro color. Entonces, así. Me queda esto. ¿Qué pasa si primero hiciera U intersección A? Voy a hacer el dibujo. Si yo dibujo U intersectado con A, ¿qué me queda? Esta parte. Y si hiciera V intersectado con B, esta parte. Y si hago el producto cruz, déjenme le borro un pedacito que está de más. Exacto. ¿Cómo son esos conjuntos? Este es U inter A, cruz B, y este es U cruz B, inter A cruz B. ¿Iguales? Son iguales. O podemos hacerlo por doble contención. Luego chequenlo, son iguales. Entonces, ni siquiera tengo que checar que las topologías son iguales porque las bases, este y este es lo mismo. Es una manera distinta de dar el mismo tipo de conjuntos y estamos corriendo sobre U y V. U y V son las variables. Entonces, ni siquiera tengo que irme hasta la topología. Las bases son iguales. Si las bases son iguales, pues las topologías son iguales. Entonces aquí tenemos más la topología. Producto de A cruz B como subespacio de X y Y, respectivamente, es la misma topología de subespacio que tiene A cruz B como subespacio de X cruz Y. Entonces aquí no importa si lo pensamos al revés. ¿O qué pensamos primero? ¿Si el producto y luego el subespacio? ¿O subespacio y luego producto? ¿Dudas? A ver si acabé. Ah, sí. Bueno. ¿Dudas acá? Juan, Ricardo y Perla. Como que ya no sé si se ve bien, si no voy a subir el otro video para que tengan ambos. Y no sé, ustedes. Mañana, día de dudas, y si no hay dudas, ejercicios. Es jueves. Hoy es jueves, ¿no? Sí, es cierto, nos peleamos por eso. Pregunta, ¿cómo se sienten con el lugar? Bueno, ustedes, porque acá no sé si se sienten cómodos con el pizarrón. Es que se supone que la idea era para la cámara, ¿no? Sí, pero no lo pusieron. Yo creo que para ella. Bueno, pero está la cámara de la pantalla y ya no hay. Allá no sé cómo está el pizarrón está más grande.
Sí, ¿Sí? Es que este es son dos, como O sea, ya sé que es uno nada más. 3/5 de uno y allá eran dos. Entonces, Ok, exacto. ¿Cómo no sabes que son 3 séptimos? o sea, bueno, es una aproximación. Bueno, entonces allá y le subo el YouTube. ¿Hay alguien? ¿Mande? Gracias. Ah, ok. Bye. Oiga, profe, Mande. ¿por qué una topología es un conjunto de abiertos? O sea, las materias serían muy diferentes si hubieran escogido un conjunto de cerrados. Sí. O sea, le llaman abiertos. Simplemente es una colección que cumplen axiomas. Pero a los elementos de la topología se les decide decir abiertos para que se parezca a lo que conocemos como abierto de R2, abierto de R, y que a la hora de aterrizarlo a R sea lo mismo. Pero Pero